Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a otro día del estudio de Ven, sígueme. Como les decía, estoy de vacaciones, entonces el ambiente es distinto. Me voy a disculpar por la calidad de video y de sonido, que no es lo mismo, pero aquí estamos. Continuamos con el estudio de esta semana. Estamos en la Pascua de la Resurrección. Estamos en el 25 al 31 de marzo. Y hoy es la parte número 3. Y vamos a continuar con las cosas lindas que hemos estado hablando. Hay mucho más para meditar, para analizar. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Este es el estudio de Ven, sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y empecemos entonces con el análisis. Vamos ahora a tomar el siguiente punto, como lo ven, del manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme, que dice: Jesús tomó sobre sí mis pecados, dolores y debilidades. Me gusta mucho la selección de escrituras que hay aquí. Hay una escritura que yo añadiría, un capítulo más, pero luego lo pensé bien y dije, mejor cuando lleguemos a ese capítulo vamos a conversar y ampliar un poco más sobre ideas específicas. Luego les digo de qué estoy hablando. Pero vamos a empezar con el análisis que hay aquí. La primera escritura que se sugiere es Mosía 3:7. Vamos a leer brevemente el manual antes de ir a eso. Dice: la Biblia enseña claramente que Jesucristo expió nuestros pecados. El libro de Mormón aumenta nuestra comprensión del sacrificio y los padecimientos de Cristo de un modo importante. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos toda cuatro versiones del relato de cómo se dieron estos momentos previos eh, a la muerte, eh, en orden correcto, estoy enredado, el sacrificio expiatorio, la muerte y la resurrección del Salvador. Entonces, la información es abundante y es importante estudiarla. Sería bueno añadirlo a nuestro estudio de esta semana. Tal vez podamos hacer algo de eso luego. Pero, concentrándonos en la información adicional que nos da el libro de Mormón, son bastantes de las profecías de los profetas de aquí y vamos a estudiarlas, comenzando por Mosía 3:7. Dice: y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir, pues he aquí la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Este versículo es impactante. Realmente se pone complicado a veces hablar de estas partes y emocionarse mucho. Vamos por partes. He aquí sufrirá. Parte de hablar de la expiación es entender que él no necesitaba sufrir ni padecer porque no había cometido pecados. Sin embargo, voluntariamente se somete a ello. Y este es un tema que va a ser recurrente durante el estudio de hoy. Sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo. Vamos a quedarnos hasta sufrirá tentaciones por ahora. A veces pensamos, bueno, es que Jesucristo era diferente. Sí, Jesucristo es que era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, a veces pensamos que para él no era difícil o no fue complicado. Estamos muy alejados de la verdad si pensamos que Jesús hizo las cosas que hizo simplemente porque tenía más poder y ya. Él sufrió tentaciones, igual que nosotros. De hecho, no igual que nosotros, sino peor que nosotros. Jesucristo fue tentado a muchas cosas. Tenemos cuando él estaba en su ayuno, hablando de y dolor en el cuerpo, cuando él estaba en su ayuno que se prolongó por un mes, en el momento de mayor debilidad viene Satanás a tentarle. Continuemos leyendo. Hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Debemos tener claro esto. Jesucristo no tuvo una vida adaptada para un rey, para hacérselo más fácil, para que él pueda hacer lo que hizo. Realmente fue más difícil para él que para cualquiera de nosotros.
Y es verdad que él tenía una capacidad, era la mayor de todas las inteligencias, tenía el nivel de un Dios, una condición de Dios, pero eso era por las decisiones correctas que él había tomado. Ahora, por ser el mejor de todos, tuvo que sufrir más que todos. Como lo dice ahí, más de lo que un hombre puede sufrir sin morir. Eso quiere decir que si alguien intentara hacer algo como lo que Jesucristo hizo o pasar por algo similar, antes de completarlo, se muere. Jesucristo tenía una cualidad importante que se debe explicar, y es que él era literalmente hijo de María, tenía la capacidad para morir, hablamos de eso en la resurrección, y él era hijo del Padre Celestial, tenía la capacidad para no morir por este linaje eterno. Ahora, al tener la capacidad ambos para morir y para vivir, él podía decidir cuándo morir y podía decidir no morir. Por esta razón es que él puede tolerar todo lo que aguanta, que no significa que no dolió, que no significa que no fue difícil, que no significa que no tuvo la tentación de no hacerlo. De hecho, en el momento en el que él está sintiendo el peso combinado de todas las debilidades, tentaciones, dolores, pecados, como lo dice aquí más abajo en el versículo, la iniquidad y abominación de todo el pueblo, o mejor dicho, de todo el mundo. Cuando él estaba sintiendo todo eso, por un momento, él dice, Padre, ¿hay alguna otra manera de resolver esto? No aguanto. Obviamente yo estoy usando mis propias palabras, pero, Abba Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Ahora, él se somete voluntariamente a todo esto y eso es parte del resto del análisis. Nos saltamos una parte, la que dice que sangre le brotará de cada poro. Esta parte es un poco siempre sensible de hablar, pero el sufrimiento de él lo llevó al punto de sudar sangre. Y esto lo podemos analizar desde la perspectiva física, médica, por decirlo así, de un sufrimiento tan grande que produce el brotar la sangre por los poros. Pero me gusta más pensarlo desde los aspectos espirituales. Nosotros cantamos himnos de esto. Su sangre se derramó por nosotros. Lo recordamos cada semana en la oración sacramental también. Él derramó su sangre y esta sangre preciosa es con la que Él nos compra y nos convertimos nosotros en sus hijos. No solamente hijos de nuestro Padre Celestial, sino por causa de la expiación en hijos suyos. Por esta razón Tomás declara, Señor mío y Dios mío. Ahora, el tema de la sangre es de particular importancia porque sabemos que después del juicio injusto, él fue azotado, se le puso esta corona de espinas, fue golpeado, tantas cosas, fue insultado. El momento en el que él ya está en la cruz y este soldado, este romano, le clava la lanza en el costado, sale agua. En Jesús el Cristo se explica que sale agua porque ya no hay sangre, porque la derramó toda por nosotros. Ahora, ¿cómo Él está vivo sin tener sangre hasta el último momento? Como lo hablamos, Él tenía la capacidad para no morir. Ahora, qué difícil habrá sido sostenerse vivo en esa condición. Solamente podemos imaginarlo. Pasemos a las siguientes escrituras. Y vamos a Mosía 15. Versículo 5. Y así la carne, habiéndose sujetado al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él, y lo azote, y lo eche fuera, y lo repudie. Pausa. Les dije que íbamos a hablar un poco también de esta parte. Se hace aquí un símil de que el Espíritu que la carne se somete al espíritu. En otras palabras, la voluntad
por encima de la necesidad del cuerpo. Nosotros hacemos un ejercicio similar cuando ayunamos. Cuando ayunamos tenemos hambre, pero no comemos y lo hacemos voluntariamente. Entonces este es un ejercicio de someter el cuerpo a la voluntad del espíritu. El mejor ejemplo y la mayor manifestación de esto fue el Cristo. Como dice ahí, el Hijo al Padre. Él se somete al Padre Celestial y cumple con su voluntad, a pesar de que no quería. Y es manifiesto en la oración, como lo dijimos hace un momento. Él sintió que no podía, que no aguantaba. Y empezó a preguntar si había otra forma de cumplir con los designios de Dios. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sometiendo una vez más, el cuerpo se somete al espíritu, la voluntad del Hijo completamente absorbida en la voluntad del Padre. Y Él permite que todas estas cosas injustas le sucedan. Y ya vamos a ver para qué. Versículo 7. Si aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Esto es lo que ya hablamos. 8. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Esto tiene mucha relación con lo que estábamos estudiando ayer. Jesucristo recibe, siendo el primero en resucitar, recibe el poder para levantar a todos los hombres y traerlos a Él. Se le da este poder. Ahora, parte importantísima, versículo 9. Y habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Hay varias cosas importantísimas en este versículo y a mí me gusta cómo se describe la forma en la que Jesucristo adquiere compasión por nosotros. Ahora, no significa que antes no la haya tenido. Él se ofreció como voluntario para venir, para sufrir los dolores de todos los hombres. Pero hay una cosa muy importante y es que el ejecutar la gran expiación le dio una capacidad superior para tener una misericordia completa por nosotros. ¿Por qué razón? Jesucristo nunca cometió ningún pecado, fue perfectamente obediente, se sometió en todas las cosas al Padre, como lo hablamos, de tal forma que él no conocía el sentimiento de culpa. Él, si bien sufrió muchísimas cosas, como lo hablamos, un juicio injusto, la traición de Judas, insultos, golpes, dolores, tantas cosas. Aún así, no es ahí que se cumple la expiación, sino que es cuando Él está de rodillas en Getsemaní, sangrando por cada poro. En ese momento Él siente el dolor combinado de todos los hombres. Como lo dice aquí, la iniquidad y las transgresiones de ellos. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, y este es un buen ejercicio para hacer, piensen en la cosa que más les haya dolido en esta vida. Puede ser una mentira que alguien les dijo, puede ser una enfermedad que hayan tenido, pueden ser un problema serio de estrés que les causó mucho malestar, puede ser incluso los problemas o la salud de alguien más. Cuando un hijo se enferma es lo peor. Piensen en este momento de mayor angustia y pensemos en la combinación de las angustias y de los dolores de toda la raza humana, del arrepentimiento de todos, del sentimiento de angustia por haber hecho algo malo y darse cuenta que hicimos algo malo. Tal vez nosotros no hayamos hecho algo terrible, pero imagínense en alguien que haya tenido que arrepentirse de algo terrible y
la angustia que viene de ello, todo ese dolor, para que Jesucristo pueda satisfacer las exigencias de la justicia. Ahora, él dice que se interpone entre nosotros y la justicia. Eso es un concepto algo largo y creo que voy a hacer un video separado solamente para hablar de eso. Ojalá haya tiempo esta semana para hacerlo. Pasemos al siguiente bloque. Versículo 12, y esto tiene relación con el anterior todavía. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí. Pausa. Aún cuando nosotros sentimos que no podemos con algo, que algo no nos sale, que no somos buenos para esto o para aquello, tal vez problemas serios que hay en la familia, que no nos podemos entender con alguien, no sé, problemas para llevar a cabo nuestro llamamiento, como lo habíamos hablado de Morón y de Nefi, que les costaba escribir y que para ellos decían, yo puedo hablar, pero no puedo escribir, Señor, ayúdame. Sus debilidades tomará él sobre sí. Continuemos leyendo. Para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Jesucristo sufre el dolor combinado de todas las personas, precisamente para poder entender a todas las personas, sea lo que sea que nos haya pasado, sea lo que sea que estamos sufriendo, Él entiende, Él lo sabe y sabe cómo ayudarnos, que es la parte más importante. Él dice, para que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con sus debilidades. Y todos tenemos nuestras debilidades o las cosas en las que nos hacen sufrir. Versículo 13. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y aquí este es el testimonio que hay en mí. Este versículo, cuando yo lo leí, y les estoy hablando hace muchos años que lo leí y me daba vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, ¿por qué dice esto? El Espíritu sabe todas las cosas, pero a pesar de eso, el Hijo de Dios debe padecer. Y es algo que medité por bastante tiempo y le daba vueltas y vueltas. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, o en otras palabras, las conoce, conoce todo. Jesucristo no solo lo podía saber o conocer por medio del Espíritu, sino que lo experimentó. ¿Con qué propósito? Para tomar sobre sí los pecados y borrar la transgresión. Como les dije, esto tiene otra parte que me gustaría enseñar, aclarar, pero lo voy a hacer en otro video porque es un poco largo de explicar. ¿Qué es la relación entre la justicia y la misericordia? Que es algo que siempre se nos ha hablado, que debe existir un balance, pero las escrituras nos enseñan realmente otra cosa. Mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí voy a llegar por hoy. Hablar de estas cosas me pone un poco sensible. Jesucristo, como les dije, llevó a cabo la gran expiación. Nunca digamos la expiación sin decir el nombre de Jesucristo. Siempre que mencionemos este gran sacrificio, digamos la expiación de Jesucristo. Él es su autor, Él la llevó a cabo. Y gracias a eso nosotros no solamente podemos ser perdonados, que es una gran cosa, sino que podemos ser entendidos y podemos recibir su ayuda, porque nos entiende. Mis queridos hermanos y hermanas, si este video les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con alguien más si creen que va a ser de ayuda. Conmigo será hasta mañana. Hasta la próxima. Chao.